Bien, vamos a comenzar entonces. Eh, en honor también ahí a la puntualidad de nuestros participantes, darles la bienvenida a todas y todos a esta octava sesión de nuestro ciclo de teleconferencias. Hoy día nos acompañan también muchas personas que por primera vez se conectan a estos encuentros que estamos realizando todos los días martes en este espacio que nos ha facilitado Hospital Digital en este ciclo de teleconferencias de herramientas para la ayuda remota en salud mental y apoyo psicosocial en contexto de pandemia. Hoy día tenemos una gran invitada que pronto se las presentaremos, como ustedes también recibieron en la invitación, y entonces los invitamos ahí a todos los que se van uniendo a poder conocer también un poquito más de este ciclo que hemos venido realizando ya durante 8 semanas consecutivas, que nos ha traído también hartas alegrías en torno a todas las personas que se han ido conectando. Hemos tenido gran cantidad de participantes y también esperamos tenerlos para el día de hoy. Entonces vamos a primero a presentar entonces de qué se trata este ciclo de teleconferencia, en especial para quienes se están uniendo el día de hoy por primera vez. Como les comentábamos, y también en la invitación probablemente que recibieron, este ciclo se enmarca también en las acciones que estamos realizando desde la Mesa Técnica de Salud Mental, la gestión del riesgo de desastre del Ministerio de Salud. Somos un gran equipo que estamos llevando a cabo también un plan para el abordaje de la salud mental en contexto de COVID-19, y la teleconferencia del día de hoy, la número 8, y vamos a abordar entonces la guía para las personas que sufren una pérdida en tiempos del coronavirus con Nuria Vega, que ya la tenemos conectada ahí desde España. Para dar un tanto más de contexto, ¿cierto? Nosotros también acá hemos venido abordando durante estas semanas este concepto de salud mental y apoyo psicosocial. Tenemos esta sigla SMAPS que nos ha ido acompañando en esta semana, y lo importante también de acuñar también este concepto es también para englobar, para aglutinar una gran cantidad de acciones que sabemos que ya están llevándose a cabo y otras tantas que están por ser implementadas, con el propósito entonces de promover el bienestar y de también de prevenir o tratar también problemas de salud mental o trastornos mentales en el contexto de crisis humanitarias, emergencias y desastres, y que lo estamos entonces aplicando para este tiempo de pandemia. Por esa razón, hoy día tenemos conectada una tremenda variedad de equipos de trabajo, profesionales, técnicos, no solamente del sector salud, que es un gran porcentaje, pero también tenemos equipos psicosociales, tenemos equipos provenientes de servicios dirigidos a la infancia, a personas mayores, como también tenemos líneas de ayuda que se han estado conectando también en este contexto. Y todos ellos entonces se resumen en este amplio abanico de posibles intervenciones, acciones a realizar, todas entonces con un foco puesto en la protección de la salud mental durante esta crisis sanitaria. Como hemos venido trabajando, ¿cierto? Tenemos, gracias a este espacio en Hospital Digital, tenemos 2 ciclos de teleconferencia funcionando, el de los días martes, que es el que tenemos hoy, que está enfocado hacia herramientas para la ayuda remota en salud mental, y que está enfocada a equipos de trabajo implementando acciones de ayuda remota, y los días jueves, en este mismo horario, en los mismos links de conexión, tenemos el ciclo de teleconferencia de cuidados del personal de salud en COVID-19, y que está enfocado entonces a todos aquellos equipos que están trabajando en el ámbito del cuidado del personal de salud durante la pandemia. Para los que aún no han visitado el canal de YouTube de Hospital Digital, nosotros ahí tenemos todas las teleconferencias que hemos ido realizando. También hay una tremenda cantidad de capacitaciones que se han realizado también en otros ámbitos, así que lo invitamos a visitarlo para quienes no lo han realizado. Están todas nuestras teleconferencias subidas, y también tenemos ahí colgado el curso que tenemos de formación básica en primera ayuda psicológica en contextos de COVID, que está a libre disposición para todas las personas que se quieran conectar y poder realizarlo. Acá tenemos un poquito más de descripción. Aprovechamos entonces también de recordar que esto está disponible para todas aquellas personas que desempeñen funciones en servicios y acciones de apoyo a la comunidad, y está con un formato de formación autogestionada. Cada participante va siguiendo su propio ritmo de aprendizaje, y acá entonces es un curso de formación básica. Lo que estamos entonces ofreciendo es poder ¿cierto? Conocer nociones básicas de primera ayuda psicológica y poder aplicarlos también en este contexto de pandemia con sus particularidades. Así que ahí están los links de conexión, y como siempre invitarlos entonces a visitar
la página de Hospital Digital para conocer más de esta iniciativa y otras más. Y por último también compartir esta iniciativa que también tenemos en curso, que es el levantamiento de las líneas de ayuda remota en salud mental y apoyo psicosocial. Estamos ya en periodo de elaborar el tercer boletín y probablemente el último ya de cierre del levantamiento, así que también para los que se conectan y cuentan con líneas de ayuda remota, también poder visitar el catastro, inscribirse y unirse a esta gran red que hemos conformado. Y a propósito también de esta gran red fue que comenzamos también con este ciclo de teleconferencias enfocadas también al apoyo remoto. Recordar, somos una gran red conectada, tenemos ya varios participantes que se han ido uniendo. Vamos a utilizar el chat principalmente para poder transmitir dudas, comentarios, consultas. Algunas van a ir siendo contestadas inmediatamente por el equipo de salud digital, otras probablemente Nuria las va a ir contestando en el transcurso de la presentación, y las otras también las vamos a agrupar para transmitírselas a la expositora y nos pueda entonces también responder estas consultas al final de la presentación, y les pedimos su apoyo en poder difundir toda esta información, esta iniciativa, que esperamos también beneficie a una gran cantidad de equipos con estas herramientas que estamos compartiendo en el contexto de pandemia. El tema que nos convoca el día de hoy es una guía que hemos conocido, la conocimos yo creo que desde los días iniciales de pandemia, también cuando comenzamos a proyectar lo que iba a implicar para nuestro país este periodo que estamos viviendo, esta gran crisis. Fue una de las herramientas que también fuimos conociendo, ¿cierto?, de manera oportuna. Esta guía, ¿cierto?, fue elaborada en España por el equipo Comorevi Duelo, ¿cierto?, de la cual tenemos entonces su coordinadora acá junto con nosotros, que es Nuria Vega. Ella es psicóloga y tanatóloga, es especialista en procesos oncológicos y final de vida, pérdida y duelo, con un máster en cuidado al final de la vida y tanatología, y también posgrado en intervención en trauma, pérdida y duelo en la Universidad de Barcelona. También es cofundadora del grupo de Duelo Pulseras Blancas de Gran Canaria, y entonces liderando este equipo que con una gran generosidad, grandiosas mujeres entonces se articularon para poder compartir sus conocimientos, disponibilizarlos para todas las personas también, y ha sido una guía que ha sido totalmente difundida, y Nuria probablemente nos va a contar un poco más, y sobre todo con esta base, ¿cierto?, de compartir herramientas, de acompañar, de otorgar también humanidad en este proceso tan doloroso, y eso es entonces la invitación que tenemos al día de hoy. Yo no me extiendo más porque le quiero entregar todo el tiempo a Nuria, quien gentilmente acogió nuestra invitación. Venimos ya algunas semanas coordinándonos para este gran día y por fin ha llegado. Y siempre también en este mismo marco de tener entonces un espacio de poder compartir con especialistas, con expertos que han ido, ¿cierto?, desarrollando un poco más estos temas, y poder entonces compartir estas herramientas con los equipos que también están acompañando a las personas, a las comunidades en este ámbito. Así que hoy día tenemos todo el tiempo dedicado para Nuria, que ahora, ¿cierto?, se las voy a presentar, ya está conectada, y lo que vamos a hacer entonces es dedicar la sesión de hoy totalmente a la presentación de Nuria. Y al final vamos a ver si nos queda un tiempito, ¿cierto? Ahí acordamos con Nuria para poder responder consultas, y si no, las vamos también a agrupar todas y a realizar un pequeño también resumen de las principales consultas que se fueron presentando durante la teleconferencia. Entonces, sin más, los dejo con Nuria Vega, para que pueda entonces compartirnos su presentación. Nuria. Ay, hola. Sí, Hola, lo que pasa es que sí. yo lo que veo es Sí, tu estamos pantalla, ahora, voy a dejar de transmitir para que tú puedas entonces, claro, para que después ya poder poner la mía. eso, Bueno, mientras tanto voy ahí saludando está. a todos, a todas, darles las gracias de verdad, de corazón, desde el equipo Comorevi, en el mío propio. Muchísimas gracias, nos sentimos honradas de poder participar en este ciclo de conferencias, en este webinar de hoy. Espero que aportar, que era también la idea y el objetivo inicial con nuestra guía, pues un poquito de luz, un poquito de ayuda
a todas las personas que lo necesitan en este tiempo. Agradecer al Ministerio de Salud de Chile, al área de salud mental, a ti, Belén, de verdad, por tu calidez, por tu paciencia en la coordinación a la hora de acordar el día de hoy, y bueno, y a todo el equipo que hay detrás, que sé que hay muchas personas que no se ven, pero todo ese trabajo de detrás también es muy, muy importante, no solo lo que llega, ¿no?, a través de la imagen. Entonces, sin más dilación, a mí me gustaría comenzar, voy a hacer esto pequeño para no ver a nadie, y dedicarme exclusivamente a la ponencia, ¿vale? Bien, de entrada quiero comentarles, ¿no?, que vean este dibujo de aquí, este garabato. Nos va a acompañar en toda nuestra sesión de hoy. Este garabato forma parte también de nuestra guía. Nuestra guía no son solo palabras y pautas, no son solo conocimientos de expertas en duelo, sino también es el trabajo en duelo de Paqui Santana, de una persona que está detrás de estos dibujos y que nos ha cedido amablemente y con mucha ilusión, y nosotros lo hemos acogido, estos dibujos para que formen parte y acompañen esta guía de duelo y les acompañe también a ustedes. Nuria, te interrumpo un Sí. poquitito, ¿no estamos viendo la presentación? Hoy, perdón, vamos entonces a ¿Sí? compartir, perdón. Espérate, claro, es que yo pensaba que ya se estaba viendo porque había puesto compartir y no se compartió. Vamos a ir. Ahora, muy bien. Compartir. Ahora sí, ¿verdad? Ahí estamos, perfecto. Ay, genial, muy bien. Vamos Continuemos. entonces. Bueno, pues le instaba a mirar siempre contigo, que es este garabato de aquí que tenemos, bueno, yo lo tengo a mi derecha, creo que ustedes también lo tendrán a la suya, y vamos a comenzar sin más dilación para que nos dé tiempo de todo. Voy a ir un poquito rápida, un poquito veloz, ¿vale? Bien, este es el equipo Comorevi. Yo soy la coordinadora, pero no por ello la cabecilla, aunque esté aquí a un lado. Lo importante somos el grupo, el equipo. Como bien decía Belén al inicio de toda esta pandemia, un equipo de compañeras que habíamos estudiado en el Instituto de Psicoterapia Integrativa y Relacional con Alba Payás, que es una de las referentes en duelo a nivel nacional en España y también a nivel internacional. Se ha formado con Elizabeth Kubler-Ross, con Erskine, con Neymeyer, bueno, con muchísimas personalidades importantes en lo que es el acompañamiento al duelo y en la parte psicoterapéutica. Bueno, pues a través de coincidir en esta formación, todas estas mujeres que ven aquí, nos unimos un día de manera muy humilde, ¿no?, con este sentir, con esta conexión con la situación que estábamos viviendo y que ya iniciaba las primeras muertes, que ya iniciaba las primeras pérdidas y todos estos procesos de duelo que ya nos estaban llegando a consulta o a nuestros servicios, y que veíamos que era importante acompañar y que personas, o sea, que los profesionales, y no solo los profesionales, sino también las personas en duelo, los dolientes, supieran cómo era su proceso de duelo, que lo normalizaran, que tuvieran unas pautas para poder llevarlas a cabo. Ese era nuestro objetivo. Al principio, como les digo, era muy humilde, era para realizar, como decíamos nosotras, 2 folios con un par de pautas y ya, pero al final terminamos redactando lo que es a día de hoy la guía Comorevi Duelo, que ahora mismo, siendo revisada, consta de 41 páginas. Bien, aquí tenemos a Eva Alarcón, compañera de Córdoba, que trabaja en la Diputación en Servicios Sociales. Carmen Esther Cabrera le sigue a la derecha, es trabajadora social y trabaja acompañando procesos de duelo en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, de donde yo también pertenezco. Aquí está Nélida García. Nelly es compañera, ahora mismo está en Múnich, en Alemania, donde ella pues también hace sus pinitos, ¿no?, en el acompañamiento en duelo. Y al lado tenemos a María Montejo, que es psicóloga y psicooncóloga y trabaja en la Asociación Española contra el Cáncer de Zamora. Abajo, iniciando al lado mío, tenemos a Gloria Plaza, que es compañera que lleva Duelo La Rioja, una asociación de acompañamiento al duelo al norte de España. Siguiendo tenemos a Pilar Prieto, que ha estado en primera línea, es de las enfermeras que forman parte de nuestro equipo. Pilar trabaja en el Hospital
en un hospital en Madrid, en Puerta del Hierro, y ha estado muy implicada en este tiempo. Al lado tenemos a Pilar Rey, compañera de Galicia, que es trabajadora social, también todas somos especialistas en duelo, y Pilar tiene un centro, el Centro Calma, donde también hace los acompañamientos. Y por último, pero no la menos importante, mi querida Montse Robles, compañera del support al DOL del Ponent en Lleida. Ahora mismo tenemos en Lleida un rebrote de COVID estos días, y Montse es una de nuestras enfermeras también, que trabaja en uno de sus hospitales, y lleva pues esta asociación también de acompañamiento al duelo. Y como les decía, aunque no esté visible físicamente, pero sí a través de su dibujo, también pertenece a nuestro equipo Paqui Santana. Muy bien, vamos a comenzar y agilizando, una vez presentado. Los aspectos a tener en cuenta en estos tiempos de COVID, algo que ha marcado todo esto es que nos hemos visto sumergidos dentro de una situación de emergencia, de crisis, de pandemia general, mundial. Y lo podemos catalogar, hablaba antes Belén, ¿no?, del equipo, de todas estas iniciativas fantásticas, por cierto, que tienen en marcha. Y Chile es un país que viene con una experiencia extendida en lo que es emergencias, catástrofes. Y en todo lo que es la psicología de emergencias hay un concepto que es el incidente de múltiples víctimas. Podemos considerar a esta pandemia como un incidente tal debido a las múltiples personas afectadas y las múltiples víctimas que han perdido la vida debido no solo al coronavirus, sino en este tiempo por los efectos colaterales o adversos añadidos a esta situación. Remarcar toda la parte de aislamiento e incertidumbre, que es importantísima en esta situación y que va a ser un factor importante en el agravamiento de patologías previas. No voy a entrar en ello, esto sería otra situación, vamos a pasar por la clínica específica del duelo, pero nada más. Y luego esta situación nos ha traído también un cambio de modelo asistencial de cuidado. Para los que somos sanitarios y los que tenemos relación, o sea, llevamos a cabo relación de ayuda a nivel social, a nivel psicológico, ¿no? Esto nos ha posicionado dentro de un cambio de modelo asistencial. Pasamos del modelo de beneficencia, donde propiciamos muchos recursos para sanar, para cuidar a muchas personas, para poder que estén bien en su salud, ¿no? Para poder salvarlas, a un modelo de emergencia más utilitarista, donde los recursos se ven menguados y donde tenemos que echar mano de esos recursos limitados y en base a una situación o a unas características muy específicas de esa situación. Incluso algo importante a tener en cuenta en este marco utilitarista es el triaje que se lleva a cabo con muchos de los afectados. Si bien en el modelo asistencial intentamos abordar todos aquellos casos para cuidar a la persona y para poder asistirla, en el marco de emergencias muchas veces hay personas a las que no vamos a poder atender debido a este triaje. Esto en España ha generado muchísima controversia. Por ejemplo, tenemos el caso de las residencias españolas, donde han fallecido muchísimos de nuestros ancianos, lamentablemente, donde se han sentido desasistidos, tanto ellos como sus familias, debido a órdenes que todavía se están esclareciendo de que estas personas, estos ancianos, no pasasen a la red asistencial hospitalaria para ser atendidos, sino que fuesen atendidos dentro del aislamiento y las restricciones que había en sus residencias. Igual que he asistido a algunos profesionales, algunos compañeros profesionales, médicos en este caso, afectados por tener que elegir, ¿no?, entre lo que es bioéticamente, si lo pensamos, impensable, pero no es así, se está dando el caso, en España se ha dado, de tener que elegir entre respiradores, dependiendo de a qué persona se lo voy a poder dar, porque no tengo respiradores para todas las personas, por tanto, a esta persona le ha tocado la lotería de morir por edad o por otros factores. Los procesos de final de vida y de duelo no solo los vamos a ver en este tiempo por COVID, no solo están muriendo las personas por COVID, sino que ya de por sí morían antes por otras causas y siguen muriendo por estas otras causas, y como decía antes, muchas de ellas se ven agravadas.
porque no hay una asistencia, ¿no? En España hemos estado 3 meses realmente donde las personas dejaron incluso de recibir en cierta medida asistencia en salud mental, asistencia médica, y era muy puntual y el contacto muchas veces era telefónico, sabiendo que hay muchas de las de enfermedades o patologías que tienen que ser vistas de manera directa. En cuanto al proceso de duelo, vámonos ya a él, pues vamos a remarcar en todo este tiempo los cambios de rituales tras la pérdida en este tiempo de aislamiento y confinamiento, y la confrontación que hace esta pandemia, ¿no?, con toda nuestra parte psicoemocional. O sea, el COVID nos ha confrontado, nos ha puesto en lucha, ¿no?, con nuestra parte psicoemocional a nivel social, cultural, a nivel religioso, espiritual, y esto también posibilita el tener un aumento de duelos complicados. Bien, la ponencia de hoy no solo va a estar centrada en nuestra guía del equipo Komorebi, que por cierto, Komorebi es una palabra japonesa que significa la luz a través de la oscuridad del bosque, es decir, esa luz que atraviesa todo ese ramaje para poder llegar al suelo y nutrir a las pequeñas especies que hay y a esos árboles frondosos, propiciando muchas veces esos destellos de luz que puedan iluminar la oscuridad. Por eso nos hemos puesto ese nombre, muy bucólico. Vamos, como les decía, a ver la parte de nuestra guía, pero también, y lo voy a iniciar con una guía que ha elaborado Alba Payás, que la van a tener disponible, yo ya se la he pasado a Belén, de todas maneras se la vuelvo a pasar, la tienen también aquí en los enlaces del PowerPoint, que es la guía de duelo por COVID-19, retos terapéuticos en su abordaje, de Alba Payás. Esta la ha hecho a posteriori y va dirigida exclusivamente a profesionales para trabajar y abordar el proceso de duelo en este tiempo. Hay una webinar que pueden ver desde el YouTube de IPIR Duelo, IPIR, I-P-I-R, y pueden descargársela y verla desde allí, aparte de descargarse la guía físicamente para poder tenerla y un poco estudiarla, que yo creo que viene bien. Bien, ¿qué hace? Vamos a ir poco a poco. ¿Qué hace que un duelo sea traumático? Pues hay varios criterios que apunta Alba, y estos criterios tienen que ver con la parte de trauma en general, con cualquier situación que podamos vivir. Pues la rapidez, la falta de tiempo para asimilar, el no poder graduar el impacto, la sorpresa, el no poder anticipar, el no poder prepararnos para ello. La incertidumbre, como decíamos antes, va a marcar esta situación, porque hay un tiempo de espera sin saber. Las personas con el coronavirus todavía estamos teniendo información nueva cada rato y no podemos predecir los acontecimientos muchas veces. Y eso nos genera, junto con la impotencia que viene después, mucha intolerancia, ¿no?, y mucha frustración. La impotencia, la no capacidad de respuesta que podamos tener ante esta situación imprevista, el no poder hacer nada, sentir que no puedo hacer nada ante esto, ¿no? Esta falacia que tiene el ser humano de sentir que necesita el control de todo y que es capaz de controlar su vida, cuando esto sabemos que no es cierto. En pequeñas dosis sí, pero no completamente. La soledad en el momento, la falta de contacto, de contención, de no poder ser sostenido por personas a tu alrededor. La soledad posterior, la falta de relaciones reparadoras, es decir, el no poder hablar de lo sucedido, el no tener personas al lado con las que poder compartir. Y el desbordamiento, la intensidad emocional altísima, y que las personas no sepan regularse, no puedan regularse. Esto va a ser una de las tareas y de los objetivos terapéuticos a abordar en el acompañamiento al duelo, debido a que la persona sabe su qué, viene con lo que le ocurre, ¿no?, y te lo muestra. Pero lo que sí no sabe, y eso es lo que nosotros tenemos que acompañar como psicoterapeutas en duelo, es el cómo lo hago, cómo me regulo, cómo bajo esa intensidad emocional. Porque las emociones por sí mismas son naturales. El que yo sienta miedo, que yo sienta rabia, impotencia, frustración ante esta situación, es normal que esto ocurra. Lo raro es que no existiera. Incluso que a veces sienta hasta ese congelamiento, distanciamiento emocional. Pero lo que necesitan las personas es aprender a regular esa intensidad emocional.
En la clínica del duelo sí que es importante tener en cuenta que hay unos factores asociados a la naturaleza traumática de la muerte y a la falta o limitación del apoyo social, que son los que están considerados como dos de los factores que predicen más complicaciones en duelo, y esto lo cumple el COVID-19. Los síntomas naturales de duelo, como la añoranza, las preocupaciones acerca de la forma en la que tuvo lugar la muerte, la culpa importantísima y el enfado que van a persistir y van a interferir en la vida diaria de la persona, y esto va a ser durante un tiempo prolongado. Y esto puede acabar en un desorden por duelo prolongado y muy posiblemente asociado a síntomas y a un diagnóstico de síndromes por estrés postraumático y a depresión o trastornos de ansiedad. Esto no lo vamos a entrar en ello, ya sería para otra ocasión, pero sí que si ven la guía de Alba, viene muy bien explicado y le dará muchísimo más manejo en esta situación. Bien, los estudios de investigación señalan como consecuencias comunes en los desórdenes de duelo, entre otros, pues el aumento de suicidios, que ya esto los estamos viendo en España. De hecho, yo durante el aislamiento tuve sesiones online fortísimas con personas precisamente con muchísima ideación suicida y diagnósticos psiquiátricos que se ven aumentados o que despuntan en este momento, aumento de conductas de riesgo para la salud, como por ejemplo el abuso de sustancias como el alcohol, drogas, incluso de ludopatía, ¿no? de consumo de juegos online, aumento de problemas cardiovasculares, de cáncer. Y debemos señalar también la importancia de cómo una intervención temprana, diseñada específicamente con un objetivo preventivo, puede favorecer el curso hacia un duelo normal y saludable y evitar así una posible patología de duelo. Por eso estas charlas y también el hecho de la guía para que las personas conozcan todas estas sintomatologías y todo lo que pueden hacer para regularla. Bien. Tareas relativas a las circunstancias de la muerte. Vamos a hablar en este primer momento de las tareas relativas al tiempo anterior de la muerte. ¿Qué cosas son importantes a tener en cuenta aquí? Estamos hablando de este momento específico de COVID. Por ejemplo, el impacto de la noticia del diagnóstico, cuando una persona ha estado ingresada y cómo se le ha dado esta noticia a este familiar, el recuerdo intenso de ese momento. Por ejemplo, tengo marcadas algunas de las narrativas, verbalizaciones que puede hacer la persona, ¿no? Pues no dejo de pensar en esta llamada, en las palabras que me dijeron, por ejemplo. La percepción de que la muerte podía haberse evitado, la evitabilidad de esta situación. Y puede aparecer también como una rumiación, ¿no? Esto no tenía por qué haber pasado, porque a nosotros, yo podía haber hecho algo más. Aquí estaría también incluidas la impotencia y la culpa por no poder atender a la persona apropiadamente en el domicilio y tampoco poder acompañarla, ¿no? en la residencia, en el hospital. La vivencia del ingreso y la separación. Hay un recuerdo real de cómo sucedió, pero también un recuerdo imaginado de aquellas personas que no pudieron estar ahí y que no tienen esa explicación, no tienen esa información y dudan de cómo pudo suceder, por tanto fantasean, y esto causa muchísimo dolor añadido. Hay una sensación y una creencia, ¿no? Y una experiencia de abandono, de he abandonado a mi familiar, entró en el hospital y luego ya no lo volví a ver, o lo dejé en la residencia y no pude verle más. Incertidumbre en el tiempo de espera, la espera de la llamada, por ejemplo, del médico. Por eso es importante que los que somos sanitarios tengamos en cuenta estas llamadas, porque algo tan simple, estos días tuve un caso con una paciente que ingresó su madre en urgencias y pasaron 6 días antes de que se pusieran en contacto con ella y llamaban al teléfono que le habían dado, pero no le daban referencias o estaba comunicando. Por tanto, fíjense que con una simple llamada esta persona se hubiera regulado, hubiera sabido que su madre ya estaba en planta, por ejemplo. Información confusa o falta de información, el no disponer de toda la información acerca de cómo han sucedido los hechos. Y esto es importante para las personas en duelo, ¿no? De cómo ocurrió esto. Y necesito saber cómo fueron esos momentos. La relación con los profesionales, si ha sido una relación con contrariedades, va a provocar mucho enfado, si no me han hecho caso, si no me han escuchado a las necesidades que como paciente o como familiar tengo,
esto va a generar mucha reactividad. Y la percepción de que el ser querido ha sufrido, lo que decía, ¿no? Me lo imagino quizás cómo habrá tenido que hacer ese final de vida sin estar ahí, que esto lo enlazamos con la siguiente, que sería la percepción real o imaginada de soledad, o de lo que pudo haber sufrido, si se sentía solo, si nos necesitaba, si sufrió cuando murió. Y el no poder acompañar, como decía antes, el no poder cuidar en este momento de enfermedad debido a las restricciones. Yo no sé en Chile, pero en España las personas que ingresaban no podían tener acompañantes y los acompañantes iban a ser, en este sentido, los profesionales sanitarios que se pasaban cada X tiempo, pero no podían estar todo el tiempo acompañando. Y esto va a generar muchos sentimientos de impotencia y sobre todo de culpa, que es lo que más estamos trabajando a día de hoy en los procesos de duelo. Seguimos. Las tareas relativas al momento de la muerte, en este caso decíamos la comunicación de defunción, ese recuerdo vívido del momento de la noticia, cuando yo cogí este teléfono y esta persona me llamó, se identificó y me dijo todo esto, ¿no? Como hay un recuerdo de trauma muchas veces ahí. No poder estar presente en el momento de la muerte genera mucha impotencia, culpa, rumiación, ya lo decíamos. El no poder despedirse, esto genera que luego el paciente, el doliente tenga tareas pendientes que lo vamos a tener que trabajar en el proceso de duelo. ¿Qué cosas me hubiera gustado poder decirle? El último abrazo, el último beso, tan importantes. La falta de información precisa sobre los detalles de cómo han sido estos últimos momentos. Ya los familiares me cuentan que me gustaría saber, ¿no? Y quieren escudriñar ese momento para sentir, necesitan tener esa idea, ¿no? Humana y compasiva de cómo fue ese último momento y de que ese último momento fue mejor de lo esperado. El sufrimiento asociado a no poder cuidar y ver el cuerpo por última vez. Este aspecto, recuerdo el caso de una chica que acompañé hace mucho tiempo en el accidente de Spanair y me fue derivada 3 años después, y la chica comentaba, la paciente comentaba que iba de las Islas Canarias, nosotros estamos al lado de África, no en el continente europeo, por tanto somos región ultraperiférica, ¿vale? Por tanto, esta chica viajaba a Madrid, a la capital del estado, buscando a su hermano porque no había podido ver el cuerpo, y así estuvo muchos años. Pudimos trabajar esto y ahora está estupendamente, gracias a Dios. Dificultades en aceptar la realidad de la muerte, el hecho de esa sensación de irrealidad que acompaña durante mucho tiempo y que sí que se puede trabajar a través de técnicas neuropsicológicas como MDR, sincronización hemisférica, todo este tipo, incluso con técnicas somatosensoriales se puede trabajar este sentimiento de irrealidad y acompañarlo con los pacientes. El no poder compartir con nadie hace que la persona perciba ausencia de apoyo de la red natural de familias y amigos, y esto es lo que nos ha traído también el COVID, ¿no? Nos ha robado esta posibilidad de en los ritos funerarios, cuando sucede, el poder tener aquellas personas al lado que quisiéramos tener, o estar nosotros con la persona que quisiéramos estar. Las tareas, uy, madre mía, aquí las horas se van volando. Las tareas relativas al tiempo posterior a la muerte, el momento de la recogida de pertenencias, ahora mismo es muy impersonal, muchas veces te dan las cosas con una bolsa de plástico, ¿no? Y es importante que no nos olvidemos de la humanización. Es verdad que estamos priorizando, como decíamos antes, estamos ante un modelo más utilitarista y estamos priorizando lo que es la parte clínica, física de la persona, su vida, pero no podemos olvidarnos que la parte psicoemocional también y espiritual también es muy importante para la persona, y que el no tenerla puede agravar situaciones o incluso provocar también esa desconexión vital. La ausencia de rituales significativos de despedida, pueden ser laicos o religiosos, el no poder despedirle todos juntos y como quisiéramos. Y la disposición del cuerpo. Por ejemplo, ahora mismo los entierros, por lo menos en España, no eran posibles. Se dio la directriz de que solo se podía incinerar a las personas, a todas las personas, da igual que fallecieran por COVID, como fallecieran por otro tipo de circunstancias. Por tanto, muchas de las personas que he acompañado
se han visto también con la tesitura de que si su familiar quería ser enterrado pero no incinerado, esto también genera una disonancia, ¿no? En la persona, y genera una confrontación a nivel psicoemocional y un malestar significativo. O incluso ir a recoger la urna con las cenizas, o que se la entreguen varias semanas después, o que no les dejaran ver el féretro, o les dejaran en esa sala vacía y que no subieran donde estaba el cuerpo, por ejemplo. En cuanto a aspectos legales, ha habido muchas complicaciones también debidas al confinamiento, y esto depende también de cada país, de cómo estén las normas funerarias en este sentido. Las tareas relativas a la pérdida de la relación. Dice dice Alba Payás que el proceso de duelo atenta contra nuestra integridad porque pone en entredicho la relación que teníamos con la persona que ya no está físicamente con nosotros, y se tambalean ciertos aspectos de nuestro rol, de nuestra identidad asociada a esta persona que ya no está físicamente. Por ejemplo, vamos a tener tareas en cuanto al abordaje del proceso de duelo como el futuro no vivido, el afligirse por la persona que ya no podrá vivir, también por ese futuro que habíamos imaginado juntos, cosas que ya no podremos hacer, ¿no? Por ejemplo, ver crecer a los nietos, la jubilación, lo que queríamos hacer en ella, compartir nuestra vida. El presente no vivido, el no poder imaginar el presente sin esta persona. ¿Quién soy yo ahora? Me decía el otro día una viuda. ¿Quién voy a ser yo ahora sin mi marido, si lo hacía todo con él y éramos un equipo juntos, ¿no? El espejo roto. Esto tiene que ver con la pérdida de este rol, lo que a mí me identifica contigo. Yo soy en base a ti y tú eres en base a mí. Por ejemplo, si yo soy madre y pierdo a mi hijo, se ve atentada esta parte de mi rol materno en esta pérdida del hijo. Y al revés, también a la inversa. Por tanto, una persona en esta situación podría decir, pues esto me hacía sentir única, especial, era mi apoyo, me hacía sentir buena madre, por ejemplo, buen esposo. Las relaciones ambivalentes hay que tenerlas muy en cuenta, son unas tareas importantes, porque aunque a veces pensamos que las personas que tienen relaciones conflictivas o de distanciamiento con la persona que ha fallecido lo va a llevar mejor porque es como una liberación, a veces hay personas que te dicen que sienten alivio, pero no en todos los casos. Yo he visto muchas personas que han tenido este tipo de apego inseguro y de apego conflictivo, y que vienen a consulta precisamente porque hay una tarea pendiente de reparación de este vínculo, lo que no logramos hablar, lo que no logramos cerrar en nuestra relación, ¿no? También el pasado no vivido, esto nos lleva aquí, a esta parte nos lleva al pasado no vivido. Lo que de mi pasado no fue bien, de nuestro pasado. La pérdida de esta esperanza de reparación de este vínculo, como decía antes. El no poder expresar el perdón es otra de las tareas importantes para reparar estos asuntos pendientes. A veces no es solo el que me perdones a mí como hija, por ejemplo, sino también el yo perdonarte a ti como padre, si hay algo ahí. El sentido de la relación. Aquí ponemos la significación según el tipo de vínculo, ¿no? Aspectos específicos, según si la persona fallecida, por ejemplo, es la pareja, el padre, la madre. Y la despedida, el no tener la oportunidad de reparar tareas relacionales en la última etapa de la vida y en esa despedida, y la imposibilidad de esa expresión de afecto, de gratitud, como decía antes, de dar ese último abrazo, ese último beso, de contarte lo importante que ha sido para mí, lo mucho que me has enseñado en mi vida, y saber cómo de bueno no he hecho yo en la tuya. Bien, vamos a continuar con tareas relativas a esta afectación de la red de apoyo. Muy bien. Disponibilidad de los demás hacia el doliente. ¿En quién puedes apoyarte? ¿Tienes a alguien con quien puedas compartir? Esto es importantísimo, es un factor de protección en la persona en duelo y en cualquier situación de impacto que tenga el ser humano.
Normalmente en cualquier duelo, incluso en duelos normales, no tiene por qué ser en duelos por COVID, o ahora en esta situación, incluso también en duelos anticipados, que creemos que esto no se da, porque parece que la persona tiene tiempo de prepararse. Bueno, yo siempre digo que por mucho que hayamos abordado ese proceso de enfermedad, solo vamos a saber cómo reaccionar cuando estemos delante de esa situación, ¿no? Para la mayoría de las personas expresan su experiencia de no sentirse suficientemente apoyadas por el entorno, incluso en estos duelos normales. Esto lo veo yo en mis grupos de duelo. Seguro que las personas que están aquí, que llevan grupos y que ven pacientes y ven dolientes, esto es un referente, ¿no? Esta desautorización o incapacidad del entorno de estar en sintonía con las necesidades emocionales se manifiesta con mensajes del tipo de pues no pienses en ello, distráete, venga, no era para tanto, pues ya le tocaba porque ya era mayor por la edad, ¿no? Otros están peor que tú, no te sientas culpable. Entonces fíjense cómo hay una serie de mensajes que los otros, incluso nosotros a veces lo hacemos con las personas que tenemos en duelo, a lo mejor amigos, familiares cercanos, y no respetamos su tiempo, no respetamos su proceso, sus afrontamientos. Yo siempre digo, cuando vienen las familias a consulta, que si nos imaginamos la mano, espero que la estén viendo, yo solo veo la transparencia, una familia es como esta mano, esta unidad familiar tiene un duelo común, el familiar, pero si la separamos, luego cada miembro, cada dedo va a ser un miembro de la familia con un duelo particular, un duelo concreto, especial, individual, y por tanto tiene que ser tratado de esta manera. Y en esta circunstancia se invalida mucho porque no aprendemos o no sabemos cómo tolerar, no nos han enseñado a tolerar las circunstancias del otro, los tiempos y afrontamientos del otro. En el duelo por COVID vemos además otras áreas específicas de afectación, como por ejemplo la accesibilidad limitada a la red de apoyo formal e informal, que lo hablábamos antes, por el confinamiento, estar en casa solo, o que no haya nadie que pueda darle un abrazo a la persona, que no tenga esa parte de afectividad tan necesaria, ¿no? Los abrazos son medicina también, no solo los psicofármacos. Y la red de apoyo está también en duelo, es decir, en muchas situaciones que vamos a ver, muchas personas vamos a estar con otros familiares también en duelo, por tanto, aquellos en los que yo me puedo apoyar, también van a estar igual que yo, o incluso a veces hasta peor, ¿no? Pues no puedo hablar con mi hermano porque él también está infectado o afectado, infectado por COVID o afectado por una pérdida. O con mi pareja porque no es capaz de escucharme porque no tolera verme triste, por ejemplo. Y hay también un doble duelo, la pérdida no solo del ser querido, sino también la pérdida de estas referencias en cuanto a la red de apoyo y al impacto de la pandemia, lo que genera a nosotros este confinamiento, este aislamiento y toda la restricción de recursos a lo que podemos acceder cuando no estamos en esta situación, ¿no? El momento de vulnerabilidad es un momento de incertidumbre generalizada y de preocupación sobre todo por el futuro. Esta mañana escuchaba las noticias y veía cómo ahora nosotros ya estamos en una desescalada completa, aunque como les decía ha habido unos rebrotes y vuelven a estar algunas provincias confinadas o algunas áreas de provincia. Y sí que es cierto que hablaban algunos comerciantes, toda la parte económica, la red, el estrato económico se ha visto muy afectada y se va a ver muy afectada, no solo en este momento con el aislamiento, sino también a posteriori, que es lo que estamos viendo ahora en España. Y la posible desautorización añadida por el estigma a la infección. Me decía el otro día una señora que acompaño en duelo, ya es una persona de edad, y falleció su marido por coronavirus y ella fue una persona afectada. De hecho, estuvo muchísimas semanas en aislamiento, hospitalizada en casa, ¿no? En domicilio. Y esta persona yo la acompañaba online y me decía que tenía miedo a cuando saliera, precisamente por qué le iban a decir sus vecinos si no querían acercarse o no a ella por haber tenido el coronavirus y que su familia hubiese sido afectada por el coronavirus. Tremendo, ¿eh? Bien, vamos a ver la disponibilidad ahora del doliente hacia los demás. ¿A quién sientes que debes proteger? ¿Qué personas hay en tu familia que dependen de ti? Estas son preguntas importantes hacerles a un doliente. ¿Por qué?
porque hay una dificultad para poder conectar y expresar el dolor por parte de esta persona asociada a las demandas de su entorno, a la presión que puede tener, puede ser una presión propia, pero también a veces una presión impuesta por la situación que vive en casa, ¿no? Por el trabajo, por personas dependientes a su cargo, porque hay otros que insisten en que tiene que estar bien pronto. Entonces fíjense cómo no estamos respetando, es como decía antes, ese proceso individualizado de la persona y lo que necesita en ese proceso. Por tanto, esta presión va a agravar, pues por ejemplo, se ve agravada, perdón, por demandas extras de personas dependientes, como por ejemplo hijos pequeños, personas mayores, personas con discapacidad en la familia, y por esta situación de confinamiento, ¿no? La preocupación por el duelo de los demás. El doliente muchas veces retrae su propio duelo para dejar visible y ocuparse, ¿no?, en esta parte de cuidador, de rescatador que todos tenemos, y de cuidador principal, y en este caso esto lo hacemos mucho más las mujeres, que somos las grandes cuidadoras principales. Eso no quiere decir que los señores no acompañen y no cuiden, pero sí que es verdad que vemos que por lo general son ellas las que hacen más este tipo de conductas, y que, bueno, pues ven muchas veces, se ven muchas veces haciendo esto. Sí que es verdad que en los hombres se da de una manera más instrumental, no tanto en el cuidado, sino en cuanto al traer recursos a casa, al estar disponible como pilar de la familia y sostén de la familia, como yo soy fuerte y voy a poder con esto, entonces te tengo que transmitir seguridad a ti para que tú puedas hacerlo. Esto es más masculinizado, ¿no? Ojo, que cuando hablo de estilos masculinos y femeninos, no quiere decir que solo sean para hombres y mujeres, porque hay mujeres con estilos de afrontamiento muy masculinos y hombres con estilos de afrontamiento más femeninos, ¿vale? Pérdida de disponibilidad para el cuidado y atención de los demás. Hay una incapacidad para responder a las demandas. ¿Por qué? Porque yo me siento como doliente, abrumada, colapsada, no me siento capaz, me siento agotada. Estar en duelo agota muchísimo. ¿Y cuáles son los estresores o pérdidas concurrentes a todo esto? Hay una pérdida del ser querido que puede coincidir, pues, con otros acontecimientos o con otras pérdidas, ¿no?, que generen o que añadan más dolor al dolor de la persona, y que pueden minimizar sus capacidades de respuesta, ¿no? Como pueden ser el estar infectado, el tener el coronavirus, o la percepción de estarlo, que otros miembros de la familia estén infectados y por tanto tenga que cuidarlos, la preocupación general por la salud de los demás, el estado de confinamiento en sí, como veníamos diciendo, la presión de los medios de difusión. Esto es importante. Yo a muchos de mis pacientes, y esto lo vamos a ver ahora, vamos a ver que yo estoy ahí, corre, 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 para que no te dé tiempo de todo. Importante, los medios de comunicación, cómo difunden las noticias y las fake news, ¿no? Estas noticias falsas, que lo que vienen es también a desorientarnos más si cabe, y a generarnos más tensión y más incertidumbre y más malestar. Pero sí que es importante, yo esto lo trabajo con mis pacientes, el que hagan dieta de noticias, de información, el que no estén todo el rato conectados a las redes sociales, el que no estén viendo la tele con las noticias, ¿no?, que salen continuamente hablando del coronavirus, o incluso viendo otro tipo por ejemplo, de películas que sean como muy agresivas, que generen impactos, que tengan imágenes que puedan reactivar situaciones ahora mismo que puedan ser traumáticas para estas personas, ¿no? Entonces hacemos una dieta en cuanto al consumo de esta información y de estas imágenes. La incertidumbre, por ejemplo, hacia el futuro, lo hablábamos antes, aspectos económicos, laborales, y la reactivación de otras pérdidas o traumas del pasado. En España se han puesto en marcha una serie de medidas para ayudar a todo el tejido, ¿no?, económico español. Vamos a ver en qué queda todo esto y qué resultados dan, pero bueno, están ahí y algo están haciendo. Bien, ahora ya pasamos, dejamos la guía de Alba a un lado, que la consideré importante porque cuando hablé con Belén hace un par de días, una semana ya creo, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Bien, continuamos. Vi necesario, ¿no?, enfatizar esta primera parte.
Y ahora, siguiendo con la guía para las personas que sufren una pérdida en tiempos del coronavirus, sí que vamos a hablar un poquito, ¿no? De, por ejemplo, de los rituales de despedida. Nosotras en esta guía, como les decía, hemos hecho unas consideraciones, unas pautas que tienen que ver también con cómo elaborar estos rituales. Nos hemos quedado desnudos a la hora de poder ritualizar, de poder socializar, incluso dentro de nuestra propia cultura, ¿no? Incluso también a nivel personal, cómo podemos hacer este tipo de rituales que nos ayuda, porque son actos simbólicos que nos van a ayudar a expresar nuestros sentimientos ante la pérdida y nos ayudan a conectar con esta realidad de la pérdida de entrada. Cuando estamos en un momento de impacto, de shock, a la persona, estos rituales nos han venido ayudando durante toda la vida, por eso están ahí para algo, que a veces los jóvenes te hacen este tipo de expresiones de, bueno, y tengo que ir al funeral de mi abuela y esto es una comida de bola, perdón por la expresión, es algo que dicen aquí los jóvenes, como, wow, es muy pesado, esto no lo quiero hacer, pero fíjense que los rituales están por algo, culturalmente, antropológicamente y socialmente están ahí para ayudarnos de entrada a elaborar, a conectar, ¿vale? Con esta pérdida importante y también a posicionarnos de cara a los demás como esa persona doliente a la que le ha impactado esta situación. Entonces, nos va a permitir esa construcción social de significados compartidos y nos abre, ojo, que aunque pongamos aquí rituales de despedida, realmente no son de despedida. Es decir, quizás tendríamos que llamarlo rituales de bienvenida al dolor, de bienvenida a la pérdida, de bienvenida a la toma de conciencia y a la elaboración del proceso de duelo. Algunos de estos rituales pueden ser más o menos largos en el tiempo, ¿no? Y otros, pues, tienen que ver, por ejemplo, con escribir una carta, crear un diario, hacer un altar, una mesa memorial, como decías antes, el velatorio, el funeral, todo esto. La cuestión es que este tipo de acciones, al tener una carga simbólica y emocional, nos van a permitir conectar con este dolor y ayudan a ir integrando lo sucedido y cómo lo estamos viviendo. Vamos a respetar un modo y un espacio propio en cuanto a lo que vayamos necesitando como dolientes. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y también, si respetamos lo nuestro y nuestras necesidades, el aprender a escucharnos para detectar esas necesidades es importantísimo, pero también aprender a escuchar, ¿no? Poner el amplificador a cómo los otros que tenemos al lado necesitan ese modo y ese espacio propios también. Estamos ante un aplazamiento de estos rituales funerarios personales, de las ceremonias, pero nosotras en la guía planteamos a la familia que aunque se han visto aplazados, por ejemplo en España no se ha permitido, ¿no?, el poder acompañar en esa incineración a nuestro familiar o el poder acompañarle al final de vida, pero sí que comentábamos, ¿no?, o hacer, por ejemplo, ese funeral o ese velatorio, sí que planteábamos que fuera un tiempo, que se lo plantearan como un tiempo para preparar qué es lo que quisieran hacer y que buscaran nuevas alternativas para ello, que nosotros se los hemos planteado también en la guía, ¿no? La guía está llena de sugerencias, no es siempre algo rígido a que la persona tenga que hacer esto, no es una obligación. Son sugerencias que la persona va a ir viendo, va a ir detectando aquello que le ayuda o que no le ayuda, ¿no? Preparar, por ejemplo, un escrito para cuando podamos reunir a nuestros seres queridos y hacerles un pequeño homenaje presencial, como nos hubiera gustado, puede ser una opción. De hecho, yo tengo una paciente que estos días ha hecho esto y me decía, ¿no? Le dije, mándame un mensajito después de que en el funeral leas esta carta que has escrito, ¿no?, a tu padre. Y me decía, Nuria, salí y me sentí aliviada, muy aliviada, como que me hubiera quitado un peso de encima, ¿no? Por tanto, sí que ayuda. O bien también podemos grabar un vídeo y compartirlo. Esto quizás en este tiempo de confinamiento nos ayuda a los familiares a poder, si tenemos fuerzas, porque a veces no las tenemos, para poder grabar este vídeo con los nietos, lo que sea, ¿no?, el resto de familia, y poder enviarlo o con un mensaje que queramos transmitir a esas personas que están pendientes de nosotros, que están ahí para nosotros y que no saben a veces cómo acompañarnos. Estaría bien pues darle a veces unas directrices y manifestarle nuestra necesidad, pues
lo que necesito de ti hoy es tal cosa, quizás con un mensajito. Utilizar técnicas narrativas, terapéuticas, nos ayuda. Por ejemplo, lo que decíamos antes, de escribir una carta, poemas, mensajes, elaborar un diario de duelo. Pero ojo, con la carta de despedida, volvemos otra vez, y esto lo quiero subrayar y remarcar, no es una carta de despedida. Es decir, en este momento de impacto no podemos hacer una tarea de duelo, de integración, que podría hacer la persona mucho más avanzado su proceso de duelo y que como tarea sería sintónica en ese momento, que en esta etapa inicial de shock y de trauma y de negación y de protección de la persona. En todo caso, sería una carta dirigida a su rabia, una carta dirigida a su tristeza, una carta dirigida a su padre, por ejemplo, donde le cuente cómo lo está viviendo ahora, todo lo que siente, lo rota que se siente en este momento. O incluso una carta de enfado, donde podamos volcar nuestro enfado desplazado hacia Dios, la vida, el equipo sanitario, los políticos, quien sea, ¿no? Entonces, fíjense que esta carta no es de despedida, es una carta de apertura, es una carta que nos ayuda a conectar con estas emociones y a canalizarlas de una manera terapéutica. Luego vamos a trabajar, por supuesto, con esta carta y con esta narrativa con las pacientes. Realizar dibujos, por ejemplo, los niños se valen mucho de eso, pero no solo los niños, también los adultos. Hay veces que no, las palabras se nos atascan, que no podemos poner palabras a nuestro dolor, y expresar de manera simbólica nuestro sentir nos ayuda mucho. Yo utilizo también plastilina, arcilla con mis pacientes, cualquier material, cualquier cosa que pueda ayudarles, ¿no?, a expresar eso que están vivenciando en ese momento y que les desborda. Bien, lo que se cuenta y se expresa existe y nos ayuda a tomar conciencia de la realidad de la pérdida y de nuestros afrontamientos durante el proceso. Fíjense qué importante el poder canalizar, el poder expresar, bien sea con las palabras o con técnicas más, bueno, por ejemplo, con los garabatos de Paqui Santana, ¿no?, a través de la pintura. Fíjense qué hermoso, ¿no?, este homenaje y este proceso de duelo, este trabajo de duelo. También a la hora, por ejemplo, de hacer un rincón del recuerdo, este ritual, bueno, en Latinoamérica está muy, muy extendido, también en España en cierta medida, pero más los latinoamericanos, mexicanos y demás, suelen hacer este altar y colocar una foto o pertenencias, objetos que simbolicen a la persona, y es un rinconcito donde podemos ir a rezar, a hablarle, a estar en silencio, a meditar, lo que queramos, a conectar con el recuerdo de nuestro ser querido fallecido, con su presencia, no con su ausencia. Esto es importante también trabajarlo mucho con los pacientes. El crear álbumes, mini documentales, honrando la huella de vida compartida, cajas de recuerdo. Las cajas de recuerdo sobre todo son significativas y las suelen elaborar las personas que tienen pérdidas gestacionales y perinatales y que no pueden tener unos recuerdos más físicos con este bebé que sí que ha nacido, pero ha nacido en silencio. A mí esto de no nacido no me gusta nada, a los papás en duelo y mamás en duelo tampoco, entonces vamos a darle ese respeto. También proponemos el colgar, por ejemplo, en el balcón, la ventana, en la puerta, algún objeto, una banderola, por ejemplo, una banderola tibetana puede ser recurrente, donde todas las familias a una hora determinada podamos decidir colgar esto que le he escrito al abuelo, o esta banderola que he hecho con alguna frase, alguna cosa y que simbolice a esta persona, y honrémosle de esta manera. Bien, rituales funerarios en la distancia. Voy viendo los tiempos que vamos ahí, por si Belén me va comentando algo, por si acaso, ¿vale? Disculpen que mire un poco el móvil, pero no. Vamos nomás, Nuria, continúa. Vamos a ello, Sí. vamos. En cuanto a los rituales funerarios sociales y en la distancia, que es lo que nos ha traído esta situación de pandemia, ¿no? Nosotras en la proponemos, pues primero, como siempre, incluso si no estuviéramos en pandemia, realizar una reunión previa. Acuérdense de esa mano, de esa unidad familiar y la necesidad de consensuar esto que necesitamos hacer, que todos tengamos cabida, que todos podamos expresar, incluyendo los niños, personas con discapacidad, personas mayores, que a veces les desautorizamos y no hay peor
o sea, proceso de duelo, que aquel que se vive apartado de la red que te puede apoyar y siendo desautorizado, ¿no? Y que no está ahí para ti, que no cuenta contigo en este sentido. Por tanto, una vez hecho esto y concretadas esas necesidades, podemos realizar una ceremonia, un encuentro virtual, bien por una plataforma como puede ser el Skype, el Zoom, como ahora, que estamos tantas personas aquí reunidas. Es una maravilla que podamos estar tantos y de tantos lugares tan dispares, ¿no? Y que esto nos pueda conectar con estas personas y poder elaborar este ritual. ¿Qué hacemos en esta reunión? Pues las personas pueden traer un objeto, leer alguna poesía, traer alguna frase, incluso hablarnos de recuerdos que tengan con esta persona concreta que ha fallecido, ese familiar nuestro tan querido, el que un amigo venga y te cuente cosas que han compartido en su último viaje, por ejemplo, y que no sabía. Esto una madre, el otro día lo abordaba con una, la llena de mucho, mucho amor, ¿no? Y le hace un regalo enorme. Se puede elegir, bueno, pues eso, música, muchísimas cosas. Ahí en la guía, cuando la lean, si no ya la han leído, tienen todas estas cosas especificadas. Podemos incluso también dejar decir unas palabras o dejar un minuto de silencio para expresar ese amor, ese perdón, esa gratitud. Si somos creyentes, esto sirve más para los laicos, pero si somos creyentes, pues tal vez podamos hablar con nuestro párroco o nuestro guía espiritual, porque no solo es, por ejemplo, los católicos, ¿no? Sino el guía espiritual de tu comunidad. Podemos apoyarnos en ellos y comentarles nuestra necesidad de hacer online o grabar un vídeo y hacer este tipo de ceremonias. Yo tengo una familia a la que he acompañado en este tiempo que así lo decidió, y la verdad que el cura de aquí del pueblo chapó por él, porque hizo una ceremonia muy bonita y la verdad que recolocó muchísimo, llenó de mucha paz y mucha tranquilidad a la familia. Por ejemplo, también publicar, ¿no?, en las redes sociales. Esto, bueno, es más para también quizás nuestros adolescentes o adultos más jóvenes, bueno, y no tanto, ¿no? Pero sí que es verdad, porque yo tengo padres ya de una determinada edad que van colgando. Recuerdo tengo a uno en mente, ¿no?, que pone todos los días una canción para su hijo y se la dedica todos los días. Entonces, fíjense cómo de esa manera él le trae, le hace presente, y es importante para él hacerlo en las redes sociales porque así lo ven sus amigos y estos expresan lo que consideran allí, sus condolencias, su apoyo, le acompañan de alguna manera. Realizar una actividad simbólica conjunta y coordinada, lo que decía, ¿no?, las banderolas, el colgar algún dibujo, suelta de globos. Ahí ponía yo biodegradables, que nuestro mundo, nuestro planeta no está como para mucho, el pobre, para que le hagamos más daño, ¿no? Y el compartir recuerdos y momentos especiales, lo que decía antes, anécdotas, todo esto pues puede ser a través de WhatsApp, de redes sociales, lo que sea, videollamadas. El incluir también rituales de nuestra comunidad, ¿no? En Chile hay una gran comunidad estupenda mapuche, y el que puedan traer estos elementos tradicionales de su cultura y poder hacer estos rituales es tan, tan, tan importante, y que se puedan permitir de alguna manera. La construcción, por ejemplo, de una página web y demás también puede ayudar. Hay familias que lo quieren así, que lo necesitan. Y, como decía, incluir a niños, personas mayores y personas con diversidad funcional. Les he puesto también este punto, que lo añadimos a la guía que ya está revisada. Belén, te haré llegar esta guía porque creo que la que tú tienes es la anterior, la primera que salió, la primera versión. Hemos añadido este punto, porque muchas veces cuando tenemos redes sociales no sabemos qué hacer con esta red social de nuestro familiar que ha fallecido. Para algunas personas esto ocurre como con las pertenencias de nuestro familiar. ¿Qué hacemos? ¿Las dejamos en casa? ¿Las guardamos? ¿Las regalamos? Pues lo mismo pasa con la red social. ¿La cerramos? ¿La mantenemos abierta? Bueno, esto depende del doliente, de lo que esta persona necesite y lo significativo que sea para esta persona el mantener o no esta red social abierta. Si le causa en un primer momento muchísimo daño y a lo largo del tiempo le sigue causando daño, quizás el cerrarla sea una opción.
pero claro, esto tenemos que acompañarlo con la persona y es la persona la que lo va a tener que decidir. Nosotros nunca vamos a influenciar en esta decisión. Como digo, acompañamos. Pero sí que tenemos aquí una página web donde nos da directrices para poder hacer este cierre si lo necesitamos. Nuria, ahí han surgido varias preguntas en el chat. Todo el material que tú gentilmente nos has compartido, junto también con estos links, los vamos a enviar a todos los correos con los cuales se inscribieron para esta teleconferencia. Así que les va a llegar toda la información para que Oh, no perfecto. se preocupen. Sí, sí, tú vete apuntando y luego me recuerdas todo lo que hablo, porque a veces no todo está aquí y yo te lo mando todo, pero creo que más o menos es lo que habíamos más o menos planteado. Incluso si veo alguna cosa que considero que les puede ayudar, también se la envío. Vamos a continuar. Bien, por aquí vamos a pasar muy de puntillas, porque si no, no nos va a dar tiempo. Yo creo que estas pautas de autocuidado son las generales en cualquier situación de impacto, en cualquier situación difícil que pase la persona, no solo en duelo, pero sí que me gustaría enfatizar, ¿no?, este garabato, yo lo llamo, Paqui le llamó camino y muévete, pero yo le llamo mi equilibrista emocional. Yo tengo una metáfora que utilizo muchísimo con mis pacientes, de hecho la metimos, ¿no?, la pusimos en la guía, porque de una manera muy concreta, muy visual, posiciona al doliente en ese camino de duelo y en todo lo que tiene que abordar. Esta metáfora del equilibrista es si nosotros como dolientes nos visibilizamos, ¿no?, como un equilibrista, este equilibrista que soy yo, estoy encima de un fino hilo, de un alambre muy fino, y debajo hay muchísima distancia, el abismo. ¿Qué es lo que teme la persona en duelo? Ese abismo que hay debajo de sus pies, de ese alambre, por el que tiene que transitar, ese es el camino del duelo. Por tanto, es un camino muy, a veces, escabroso, que genera mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha inseguridad. Por tanto, ¿qué hace un equilibrista para poder mantener ese equilibrio, valga la redundancia, en ese alambre? Lo que hace es tomar una pértiga y bambolear la pértiga, y en ese movimiento oscilatorio, el doliente, la persona en duelo, va a tener que poner carga o momentos o tareas de conexión con el dolor y carga o momentos o tareas de afrontamiento de desconexión del dolor. Si una persona solo está conectada con el dolor, por ejemplo, no hace sino ver fotos de manera continuada y por tanto no puede autorregularse porque está continuamente conectada con este dolor, el hecho de ir continuamente al cementerio, querer estar todo el rato allí, ponerse la ropa de su familiar y estar todo el día con esa ropa. Todas estas, y además cuando hago esto no me ayuda. Ojo, los afrontamientos no son buenos ni malos, no vamos a utilizar esa dicotomía, vamos a utilizar la palabra adaptativos o reparativos, es decir, esto que estoy diciendo, estas tareas de conexión pueden ser unas tareas reparativas para la persona si esa función que tienen ayuda a la persona a conectar con el recuerdo, a conectar con su dolor, pero también a elaborarlo. Pero si lo que hacen es llevarla hacia el abismo, lo que ocurre es que la persona, esto no tiene una función reparadora para ella, ¿no? Entonces vamos a ver el para qué lo hago y en qué me beneficia, en qué me ayuda. Vamos a buscar el beneficio de todo afrontamiento. Ojo, para que no pensemos que hacer estas cosas va a ser malo para la persona. Como decía, tanto estos tareas o momentos de conexión con el dolor, tenemos que trabajarlos desde la mesura, ¿vale? Desde ese equilibrio, igual que la desconexión, el tomar alcohol, el trabajar mucho, estos adictos al trabajo, el estudiar mucho, ¿vale? Vamos a ponernos con los niños y los adolescentes. Todo esto hace, o incluso hacer conductas de riesgo, ¿no? Todo esto hace que yo me intente desconectar de mi dolor, por tanto tampoco lo elaboro, no me permito hacer esto. Ojo, que hacer tareas de desconexión nos puede ayudar a equilibrar, como por ejemplo el que un día yo me pueda permitir ir de cena, salir un rato con los compañeros,
el hecho de volver al trabajo sí que ayuda a muchas personas a tener una rutina, un orden, a poner un equilibrio, ¿no? En esas tareas diarias. Entonces, fíjense que todo tiene que ser visto desde esa mesura de la que hablábamos. Y por supuesto, la persona tiene que cuidar muchísimo tanto su parte física, emocional, cognitiva, conductual, lo que hace, y también su parte espiritual. Por tanto, todas estas partes las tienen más de manera más exhaustivas en la guía. Bien, ¿cómo acompañamos? Vamos allá. ¿Cómo acompañamos a una persona en duelo siguiendo estas medidas de seguridad por COVID que nos han implantado? En España, como decíamos, el otro día hablaba con Belén, me decía que tampoco eran tan restrictivas ahora mismo en Chile. Yo no sé si estos días la situación ha cambiado, dado también el volumen de afectados que esta mañana estaba escuchando, ¿no? Datos de Latinoamérica y la verdad bueno, y de Estados Unidos, y son para tirarse las manos a la cabeza. Pero nosotras cuando redactamos esto estábamos desde la situación española, y esto lo quiero recalcar porque a lo mejor hay cosas que no son aplicables, ¿no? a su situación. Por tanto, el participar de alguna manera en la despedida de la persona que ha fallecido y en el acompañamiento a los dolientes principales nos va a ayudar a nosotros, ¿no? que queremos acompañar a esa persona, nos va a ayudar a expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y a estar de una manera donde podamos expresar ese dolor y a sostener el dolor del otro. Nos va a hacer sentir cerca de esta persona fallecida y de sus familiares. Nos va a permitir compartir recuerdos y todo lo que ha dejado en nuestra vida esta persona, y poder demostrar también nuestro apoyo, que a veces se nos hace difícil, ¿no? Porque es que si le mando este mensaje y le puede doler, y si le digo esto y le hago más daño, y a veces tomamos distancia, pero a lo mejor la persona está esperando que nuestro mensaje llegue. Es tan complicado, y no tanto, a veces es simplemente lo que decía antes, esas frases que decíamos: hola, ¿cómo está? Me gustaría saber de ti, estoy aquí para ti, son momentos muy difíciles, no llego a alcanzar tu dolor, pero me gustaría estar ahí para darte un abrazo. Fíjense que a veces simplemente con eso. Bien, vamos a respetar su momento, el de la persona en duelo. A veces la persona no puede, simplemente no puede estar para nosotros, para los otros. Y vamos a utilizar los medios que tenemos ahora a nuestra disposición, teléfonos y demás, para poder enviarle ese mensaje, como decía antes, o un vídeo con otras personas allegadas. Aquí tienen una serie de frases que se le pueden decir a la persona para mostrar esta disponibilidad, como la que he hecho anteriormente. A las personas que queremos acompañar a una persona en duelo en esta situación, no solo en COVID, ¿vale? En esta situación de pérdida, tenemos una sensación a veces de incapacidad, de que no vamos a poder sostener el dolor del otro. Y miedo, como decía, a hacer daño o a desbordarnos nosotros y que esto desborde a la persona. Fíjense que la cura para esto es mucha escucha activa, mucha empatía, y evitar usar estas frases hechas que a veces hacen tanto daño. A veces es preferible el silencio y una mirada compasiva, una mirada que te dice que estás ahí, a mucha verborrea y muchas frases. ¿Qué cosas no decir? Pues sé fuerte, anímate, hazlo por tus hijos, distráete que te va a ir bien, no llores más que te estás torturando, y no lo dejas descansar, ¿no? Esta creencia que tenemos a veces de que si lloramos la persona no va a estar, no va a pasar al otro lado, no va a estar bien en el otro lado donde esté, según nuestras creencias, y que le vamos a hacer penar toda la vida. Por tanto, esto lo que hace es invalidar la expresión de la emoción natural que se da por la pérdida. Por tanto, llorar tiene una función calmante. Si nos vamos a las propiedades que tiene llorar, no es que vayamos a estar llorando todo el día, pero sí que es tan importante poder tener permiso, darme primero yo el permiso, y también tener un entorno que me permita llorar o incluso expresar mi tristeza, mi apatía, el a veces no querer hacer nada, ¿no? Todo esto es tan importante. ¿Qué podríamos decir? Pues esto, ¿no? Me gustaría mucho poder decir algo que alivie tu dolor, pero no encuentro las palabras. Quiero que sepas que estoy aquí y que pienso mucho en ti, o en ti muy a menudo. Perdón.
se me fue para atrás. Me gustaría remarcar esta parte, ¿no? Muchas veces, si queremos acompañar, a veces también tenemos que ser observadores. Valorar si la persona en duelo está llevando a cabo ciertas medidas de autocuidado es importantísimo, porque una persona en duelo no tiene fuerzas. Deja de asearse muchas veces, deja de comer, a veces deja de tomar medicación, que es importante en este momento, que ya tenía previamente por ciertas patologías y que deja de tomar en este tiempo. Por tanto, viene bien que si podemos observar esto, el poder sentarnos con la persona, reflejarle esta situación y acompañarla a poder hacerlo. A veces es importante no solo el acompañar con palabras, sino con hechos. El que yo pueda llevarte un plato de comida porque no tienes fuerza para cocinarte, el que yo pueda ayudarte a asearte si hoy no puedes, el que yo pueda estar ahí para ti recordándote que a las 8 tienes que tomar tal medicación, también puede ayudar. A nivel grupal, vecinal o de comunidad, podemos elaborar un documento o libro virtual de condolencias y hacerlo llegar a la familia. También el ser comprensivo, porque la situación es difícil y la familia puede estar también desbordada y en algunos momentos o quizás sea difícil también ponerse en contacto con ella, ¿no? Entonces queremos a veces darle estas cosas o acercarnos a la familia o ponernos en contacto con ellas, pero como decía antes, necesita la familia tener un tiempo también para asimilar todo lo ocurrido. Importante también prestar atención a las personas que igual no son reconocidas como personas en duelo. Ojo, personas que se han divorciado y ahora esta persona tiene una segunda pareja, ¿vale? Cuidadores principales, bueno, cuidadores no familiares. Por ejemplo, me estoy refiriendo a cuidadores que la familia contrata profesionales para cuidar a su familiar y que generan un vínculo de cuidado con esta persona y cuando fallece también viven un proceso de duelo. Estoy acordándome ahora mismo de un caso que también he acompañado. Incluso, por ejemplo, amantes o hijos no legítimos. Estas personas también están en duelo y necesitan su reconocimiento ante su dolor y necesitan también elaborarlo y ser acompañadas en este sentido. Bien, ¿cómo vamos de tiempo, Belén? Para saber si enfatizo mucho aquí o lo hago más ágil. Ahí sí, algunas preguntas han sido más o menos contestadas de las que han ido surgiendo. Vamos ya alrededor de 1 hora y cuarto, ¿cierto?, de teleconferencia. Nos van quedando 45 minutos, así que, Nuria, ahí te dejo para administrar el tiempo y dejar también al final algunos minutitos para responder algunas consultas. Vale, perfecto. Bien, entonces no voy a enfatizar mucho para que tengan tiempo de preguntar. Hay unas pautas específicas, ¿no? Me encanta este garabato con tus alas, esta persona que acompaña a esta persona más chiquita. A mí me gusta mucho enfatizar el concepto de la chiquitez, esas cosas pequeñas del día a día que nos ayudan, y también esas personas chiquitas que están a nuestro alrededor, nuestros niños, y que muchas veces se ven desautorizados en su proceso de duelo y que lo que necesitan sobre todo es de una figura de apego, de seguridad, que esté ahí presente, sosteniéndole, y también que se permita a esta figura ser vulnerable para transmitir cómo está viviendo esta situación y de esta manera conseguir poder arroparnos, poder consolarnos juntos, poder apoyarnos en esta situación, no de manera horizontal, sino de igual a igual, ¿no? de doliente a doliente, de igual la edad que tengamos. Por tanto, me gusta, ¿no?, este garabato. Decía Murray Bowen, que es un psiquiatra estadounidense y veía en su consulta a familias en duelo, que nunca había visto a niños dañados por la exposición a la muerte, pero que lo que sí había visto son niños dañados por la ansiedad de los supervivientes. Es decir, a veces somos más los adultos los que transmitimos el miedo, la sensación de incapacidad, de frustración, de intolerancia, hacia estos niños, si les dejamos dentro de su capacitación propia, porque todas las personas
a mí me gusta también esta metáfora, traemos una luz dentro de nosotros. Y esta luz nos guía, y esta luz hace que tengamos esos aprendizajes, ¿no? Ese aprendizaje filogenético de años y años de herencia que tenemos, ¿no? De generaciones, y que nos han ayudado a adaptarnos a distintas situaciones. El ser humano se ha adaptado en muchísimas épocas de su vida a distintas situaciones de impacto, por tanto, y a todas las edades. Por tanto, creo que es importante también confiar en el proceso natural que puedan tener estos niños. A veces es más dar pautas a los adultos que a los propios niños. A los niños hay que escucharlos, hay que acompañarlos en aquellos que nos expresan, incluso en sus fantasías acerca de la muerte, porque ese es su mundo para ellos. Yo he visto, bueno, hace poquito asistí a un curso de intervención de duelo infanto-juvenil y bueno, discrepaba muchísimo con la ponente, porque sí que es verdad que era muy directiva y transmitía, hacía transferencia y le transmitía al menor cómo ella veía o cómo sus familiares veían el proceso de duelo, o dónde estaba su familiar, o qué era morir. Y yo creo que estas son preguntas que hay que hacerle a los niños sin miedo a hacérselas. Sí que esto, por supuesto, cuando uno lo hace, hay que tener mucho temple, ¿no? No son preguntas fáciles, ni es fácil de acompañar, pero a veces que hay que conectar con el corazón y preguntarle a este niño, bueno, y para ti, ¿qué es lo que crees tú que ha ocurrido, ¿no? Más que darle nosotros la información y atiborrarlo a esta información y darle detalles escabrosos que muchas veces el niño no necesita, es preguntarle, ¿qué crees que ha ocurrido? ¿Cómo te sientes cuando te estoy diciendo que el papá ha fallecido? Utilizar esta palabra y no eufemismo. Y el poder acompañar pues, su expresión, ¿vale? Esto es tan, tan importante. Por tanto, nos vamos a saltar todo esto, porque lo he resumido así mucho, pero sí que lo tienen especificado todo, punto por punto, en la guía cómo hacerlo, ¿vale? Muy bien. Sí que es importante, como decía, ser esa figura. El adulto tiene que ser esa figura de referencia para el niño. El saber que aunque mi papá se haya muerto, mi mamá va a estar aquí para mí, aunque ahora esté triste, ¿no? El poder decirle que cuando quieras hablar de lo ocurrido estaré aquí, porque a veces los niños pueden no querer hablar de esto, pero sí que es importante generar esa presencia y ese acompañamiento. Muy bien. Los adolescentes, importante enfatizar también en ellos, en qué medida. Fíjense que aquí el dibujito está un poquito más grande, ¿no? Ya estamos más mayores, por tanto tenemos otras necesidades y por tanto quiero que me trates de otra manera, quiero formar parte, quiero ser también esa persona que cuenta dentro de la unidad familiar y que se me tome en cuenta con aquellas ideas, aunque a veces parezcan disparatadas, de cómo quiero acompañar, de cómo quiero elaborar mi proceso de duelo, acompañar a otros a hacerlo. Por tanto, fíjense que este garabato se titula Estoy aquí. Muchas veces se dice que la adolescencia es esa etapa de la vida, ¿no? Complicada. Bueno, yo creo que complicadas son todas las etapas del ser humano, porque si no siempre vamos a estigmatizar la adolescencia. Fíjense que le tenemos muchos motes, como la edad del pavo. Y creo que todos los que estamos aquí hoy hemos pasado por ahí, y una de las cosas que necesitamos es sentirnos respetados, escuchados. Un adolescente no va a escuchar si no se siente escuchado primero. Y muchas veces los adultos queremos imponerle una serie de situaciones, de cosas, de formas de hacer y de ser que van en contra a cómo ellos están elaborando ahora todo su mundo, ¿no? A cómo están ellos elaborando su parte, o sea, toda su identidad, su yo en este momento. Ya no son esos niños, están pasando a ser estos adultos jóvenes y están proyectándose en cómo quieren ser de adultos, en lo que quieren hacer, ¿no? Y cómo quieren su vida. Por tanto, es una etapa muy, muy especial que tiene que ser tratada con mucho tacto y mucho respeto. Bien, si en la etapa anterior los niños, el referente, son los adultos, esa figura de seguridad, aquí seguimos siendo los adultos, pero sobre todo son los iguales. Los chicos y chicas necesitan que sus amigos, sus colegas, sus compañeros estén ahí para ellos, que no los vean como un bicho raro
cuando tienen estas situaciones difíciles en su vida. Por eso muchos de ellos, cuando les pregunto a quién consulta, ¿no? ¿Con quién compartes estas cosas? Pues puede ser con mi amigo X, con el que me siento más yo. A lo mejor no es con todos mis amigos, porque si yo cuento cómo ha sucedido el fallecimiento de mi padre, cómo me estoy sintiendo de vulnerable en este momento, claro, no me van a tratar igual en mi grupo. Todo esto es importantísimo también a tenerlo. Los adolescentes son unos grandes, grandes sabios, unos grandes expertos en nuevas tecnologías. Podemos hacer que participen de estos vídeos que hagamos, ¿no? De estas formas que podamos tener de acompañar nuevas que nos ha hecho, ¿no? Inventar esta situación de pandemia, y ellos ahí pueden ser muy útiles. El que un adolescente tenga una función, que tenga una actividad que hacer, que se sienta responsable de ella, es importantísimo porque le conecta, y sobre todo cuando le gusta. Por tanto, muy bien. A veces los adolescentes se ponen en modo avión. Esto también, y el modo avión lo vamos a ver desde dos perspectivas, desde el aislamiento que muchas veces hacen ellos, y a veces también desde la necesidad, ¿no? De que hagan este tipo de desconexión con los medios de comunicación, las redes sociales, a las que se ven tan expuestos. Por tanto, hay que tenerlo también en cuenta y respetar este flujo. No hay que ser muy sobreprotectores con ellos, sí que hay que estar ahí, pero si les sobrecargamos muchas veces con historias nuestras de los adultos, de cómo éramos nosotros, de cómo lo hacíamos, pues mi padre a mí me decía, quizás es más importante acordar con ellos cómo los queremos hacer ahora, yo desde el rol de mamá, tú desde el rol de hijo. Incluso también estas verbalizaciones de tienes que ser fuerte por tus hermanos, no llores porque la abuelita te va a ver y se va a poner peor. Todo este tipo de mensajes los vamos a eliminar si podemos. Muy bien. En cuanto a este periodo es importante mantener el contacto, ¿no? También en la etapa anterior, pero sobre todo en esta con el tutor o los profesores para explicarles la situación que se vive en casa y consensuar con ellos cómo poder llevar las tareas de clase sin mucha presión en estos días, sobre todo cuando están en esta situación. Algo importante, pero no solo lo hacen los adolescentes, sino también las personas en duelo en general, ¿no? Que están sobre todo en negación, en evitación más que en negación, necesitamos reciprocidad de nuestro grupo, de las personas que nos acompañan, y muchas veces este rechazo hace que nos pongamos esa máscara del duelo, que nos maquillemos para otras personas y que hagamos como que estamos bien, haciéndonos los fuertes, las fuertes. Por tanto, es tan importante también el hecho de tener un espacio donde puedan expresar esto y que estas creencias limitantes las podamos elaborar. Como decía, recordar que los adolescentes escuchan después de haber sido escuchados, esto es importantísimo. Y también esta última frase, ¿no? No es lo que nos pasa, sino la actitud que elegimos tener ante lo que nos pasa. Es importante que los adolescentes también se vean reflejados en nosotros, en los adultos que tienen de referencia como modelo. Si nuestra actitud ante ellos es agresiva, es impositiva, es retadora, ellos también van a hacer esto, o incluso de sumisión, cediéndoles a veces a ellos una posición de poder. Entonces, fíjense cómo es importante también qué actitud tomamos y cómo se establecen este tipo de relaciones. En nuestra guía quisimos poner unas pautas específicas para embarazadas o personas que acababan de dar a luz recientemente o habían sufrido una pérdida en esos días, a veces pérdida gestacional y perinatal, que las he acompañado en este tiempo con todo lo que ha conllevado, con las restricciones de acompañamiento hospitalarias, incluso pérdidas por otras personas significativas para ellas, ¿no? Su pareja, algún familiar importante. Es un estado, ¿no? de la mujer donde es mucho más expuesta, más vulnerable, por tanto necesita cuidarse más y tener un extra
a la hora de poder compartir y elaborar toda esta situación de miedos que pueda sentir, de incertidumbre, añadida también a su bebé, a cómo van a ser este bebé, a qué le voy a transmitir a este bebé, qué futuro le voy a dejar. Estos son todo dudas que me plantean mis pacientes. En la guía tienen ejercicios de respiración para embarazadas, tienen uno en concreto, el hecho de practicar yoga para embarazadas viene muy bien, y la práctica del grounding o enraizamiento también la tienen especificada. Pautas para personas que estaban en duelo antes del confinamiento. Quisimos también acoger, si yo ya estoy en duelo, este aislamiento va a hacer que muchas veces yo pierda estos recursos que antes me ayudaban, el ir a sesión terapéutica con mi psicólogo, el ir a servicios sociales, porque tengo una serie de condiciones X a nivel familiar y necesito de esos recursos, el ir a grupos de duelo, por ejemplo. Todo esto lo ha delimitado muchísimo el confinamiento, y esto agrava más la situación de soledad o empeora el proceso de duelo, el abordaje de este proceso de duelo. El mantener la adherencia terapéutica es importantísimo, no solo a nivel psicoterapéutico, sino a nivel farmacológico. El evitar ese aislamiento excesivo. Nosotros aconsejamos a estas personas, y en general a todas, hacer una lista de personas a las que podríamos llamar, que están disponibles para nosotros, ¿no? Y esto nosotros lo llamamos el círculo de seguridad. Muy bien. También hablamos de resignificar, igual que antes decíamos, ¿no? Un momento, el aislamiento puede servirnos como un momento de conexión, de soledad deseada y sanadora. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces cuando estamos en duelo, tenemos esas exigencias del trabajo, de la vorágine del día a día, del cuidado de la familia, de los niños, etc. Y las personas en duelo muchas veces que están en esta situación sienten y verbalizan: no tengo tiempo para estar en duelo. A veces que hay personas, ¿no?, que en esta etapa del confinamiento, muchas de ellas, no todas, la verdad, pero algunas sí que han hecho esta resignificación y lo que se han dicho, bueno, pues esta tarea que me quedaba de hacer este álbum de recuerdos para mi bebé, lo hemos podido hacer en familia en este tiempo porque como no he tenido que trabajar, ¿vale? Pues todo esto puede ayudar. Focalizar la atención, permitirnos descansar la mente ante estados o pensamientos rumiativos, ¿no? Yo siempre digo que estos pensamientos obsesivos son como un chicle, que se te pegan y es tan difícil quitarlos, y esto genera un malestar tan importante en las personas. Por tanto, el que se mantengan leyendo de manera intelectual, ¿no? Físicamente también más activos, haciendo ciertas actividades, va a hacer que en este tiempo no les abrume tanto con los recuerdos y las emociones. Acuérdense de la desconexión mesurada del dolor, iría aquí. La posibilidad de realizar tareas pendientes, lo que decíamos de la caja de recuerdos o el álbum, ¿no?, que hacía esta paciente, da un beneficio a la hora de hacerla y ayuda a recolocar el proceso de duelo. Y cuidar la salud psicoemocional para evitar esa sobrecarga, por ejemplo, de información, lo que decíamos, evitar películas violentas, información negativa, estar continuamente conectados con toda esta información que va a añadir mucho más estrés, más ansiedad, más dolor a nuestro dolor y nos puede debilitar mucho más. El no poder ir al cementerio, para muchas personas el cementerio es un lugar de conexión, un lugar donde poder hablar tranquilamente con su familiar fallecido, y esto ha hecho estas medidas restrictivas que hemos tenido, que no hayan podido ir a ponerle flores, ¿no?, y que no le hayan podido ir a honrar. Por tanto, por eso hemos dado la pauta de crear este rinconcito en casa y convertirlo en ese lugar de homenaje. Fíjense que habíamos puesto este garabato, ¿no?, con un fondo negro, pero con esa luz y ese corazón y esas estrellas, conectando con la presencia de nuestro ser querido, pero también con nuestra luz propia. A veces la persona que está en duelo siente que ahora más añadido con este confinamiento es como que todo me pasa a mí. Estoy recordando una paciente que me verbaliza esto en consulta. Me dice: es que todo me pasa a mí, ahora esta mierda de situación, no puedo con ella, me siento peor,
ahora estoy peor con mi familia, estoy más enfadada. Bueno, yo siempre le recuerdo, ¿no?, esta parte también de conectar con su parte compasiva, de observación y de comprensión con las circunstancias, ¿no?, y de no alejarse de su luz interna, que a veces es tenue, a veces no llega a su calor, pero siempre está ahí y nos acompaña. Y confiar también en nuestras capacidades, en nuestro proceso y también en la red de apoyo, la real, la que tenemos, no porque a veces hay una, y la que el paciente cree, o sea, ve subjetivamente que sí que está ahí para él. Esto es importante, porque a veces tenemos muchas personas alrededor, pero no nos están acompañando. Esto también hay que verlo, ¿no? Pero bueno, confiar en esto. Bien, esta parte la vamos a pasar también de puntillas. ¿Por qué? Porque en las familiares con personas en unidades, en cuidados paliativos, unidades domiciliarias y hospitalarias, sí que es verdad que esto va a depender mucho del país. Las directrices que vienen en la guía están en base a las especificaciones españolas y depende de cada país, de cada provincia, porque incluso en España por provincias hay distinciones en el acompañamiento, en la red asistencial, aunque hay una red general, pero sí que es verdad que por provincias está estas diferencias. Nosotros esto lo llamamos la asistencia por código postal. Y luego esto va a hacer que estos servicios o recursos asistenciales, no solo a nivel hospitalario, a nivel comunitario, domiciliario, a nivel social, con los que se pueda contar, ¿no? Entonces tendríamos que ir muy a la situación real de Chile. Yo animo desde aquí a los compañeros y compañeras chilenos, Belén, te tiro la pelota a tu tejado, a que puedan reformular partes de la guía, llevándolas, nosotras estaremos encantadas y acompañaremos esta modificación, llevándolas a la situación real de Chile, porque creo que puede ser mucho más efectiva. Esto lo hicimos con nuestras compañeras italianas y la verdad que ha dado buen resultado. Bien, ya nos queda poquito y terminamos, ¿vale? Pautas para personas que debido al estado de alarma o el estado de confinamiento no pueden acompañar y despedirse de su ser querido. Es tan importante el poder estar en este momento de final de vida. Fíjense que aquí ponemos el no te rindas, ¿no? A veces es tan doloroso. Hablamos del proyecto Derecho a la Despedida en Italia. Sí que importantísimo que puedan ver, ¿no? Si googlean, pueden encontrar noticias que hablan de este proyecto de derecho a la despedida, pero bueno, se los recojo aquí. En definitiva, es dotar a las unidades hospitalarias, residencias y demás instituciones donde haya pacientes ingresados y que están solos, de tablets, teléfonos, para que estas personas, para que los sanitarios sean ese puente, ese enlace de comunicación con las familias y con el enfermo, cuando es posible, porque no siempre lo es, ¿vale? Por tanto, esto va a hacer que ambos se puedan sentir, la familia y el enfermo, más acompañados, más arropados, ¿no? Y que esta persona, este contacto y ese mensaje que es trasladado por este sanitario, que a la vez va a ayudar al sanitario a hacer algo humanizador, a poder hacer algo que ayude a esta persona a conectar, ¿no? De manera más psicoemocional, más reparativa en este sentido. Y puede ayudar también. O sea que al final, cuando hacemos esto, nos ayudamos todos. Enviarle audios, vídeos, el poder tener esa conversación siempre que sea posible con estas personas, porque sí que es verdad que muchos enfermos por coronavirus, incluso por otras patologías que han estado final de vida, al estar entubados no pueden hacer este tipo de conexiones. Pueden hacer conexiones, pero no, por ejemplo, hablar con sus familiares o despedirse de una manera más de tú a tú, pero sí que puede ayudar el hecho de que si son conscientes de que vean un vídeo que a lo mejor hemos hecho con los nietos y se lo hemos mandado al abuelo, y esto le va a ayudar muchísimo, o mandarle mensajes de apoyo, va a hacer que se sienta un poquito mejor, incluso a la familia también le va a ayudar y ver que esto es posible. Si se diera el caso de que el familiar no estuviera con mucha medicación y que el nivel de conciencia estuviera disminuido, es importante también saber que el tacto y el oído son los últimos sentidos que se pierden y que, bueno, es importante también dar la oportunidad
a que esta persona pueda mandar un audio, que se le pueda poner a este familiar y respetar esta necesidad, y así estamos contribuyendo como sanitarios a que esta persona se despida y poder transmitirle cómo lo hemos hecho y cómo nos hemos sentido, porque a lo mejor su familiar ya no nos puede decir cómo se siente al recibirlo, pero sí nosotros como sanitario, como persona que acompaña a otra persona. Decía Carl Jung, era el que decía que, no sé si era Carl Jung o Viktor Frankl, ahora estoy dudando, discúlpenme, pero decía que para acompañar al otro, lo primero que había que hacer, sí, había que conocer todas las técnicas, toda la metodología, pero lo primero que había que hacer era simplemente ser un ser humano al lado de otro ser humano. Por tanto, fíjense todo lo que podemos hacer. Bien, las pautas para aliviar el estrés, el burnout, la fatiga por compasión y el duelo en profesionales, porque los profesionales también estamos en duelo. A veces creemos que somos superhéroes, no lo somos. Somos personas que tenemos una formación, una capacitación, una profesión que nos ha puesto en esta primera línea y por tanto hace que nosotros no podamos salir corriendo, aunque quisiéramos muchos de nosotros. Y esto lo he podido comprobar y me lo han verbalizado muchos de los profesionales a los que he acompañado. Y por esta responsabilidad que tenemos, ¿no?, ante lo que hemos decidido ser y hacer en la vida, nos pone en situación de estar ahí, pero también nos pone en situación de ser víctimas silenciosas. Somos afectados igual que el resto del mundo, del resto de las personas. Por tanto, también es importante que nos miremos, que hagamos esta mirada hacia nosotros, hacia esa parte nuestra humana, y veamos también nuestras heridas y cómo nos afecta también esta situación para poder cuidarnos, para poder luego cuidar, ¿no? Este mensaje tan manido que siempre nos repiten a los sanitarios. Por tanto, en un primer momento vamos a sentir también estas respuestas de estrés agudo y que va a afectarnos a distintos niveles, ¿no? A nivel fisiológico, náusea, fatiga, escalofríos, mareos, dolor de cabeza, taquicardia. A nivel emocional, pues con ansiedad, miedos distintos, dispares, irritabilidad, ese shock, esa parada emocional, ese congelamiento a veces. A nivel cognitivo, la hipervigilancia, al estar siempre en alerta, esos pensamientos intrusivos, confusión a veces, que no sé qué estoy haciendo, estaba preparando este catéter o estaba preparando esta infusión para ponérsela a este paciente y ya no recuerdo ni lo que estaba haciendo, ¿no? A nivel comportamental, conductual, a veces la incapacidad para poder descansar, para poder desconectar de nuestro trabajo cuando llegamos a casa y vemos tantos y tantos pacientes afectados y tantas situaciones deshumanizadas, para poder comer, o esta ingesta a veces compulsiva, no solo dejar de comer, sino comer compulsivamente, este habla acelerada, como he tenido yo hoy, discúlpenme, para dar tiempo, incluso a veces el hablar con un tono de voz más alto, más agresivo, a gritos, ¿no? Estas respuestas son normales, lo que pasa que con el tiempo se pueden, que no siempre, si esto, como decía Alba, ¿no?, si hacemos unas medidas, un acompañamiento preventivo, podemos ayudar y ayudarnos a que, y podemos evitar a que se puedan reconvertir estas respuestas en estrés postraumático y puedan generar en otras psicopatologías. Por tanto, es tan importante esto, el hecho de que en nuestros turnos, al acabarlos o incluso al iniciarlos yo me iría a esta parte, el poder iniciar una práctica de meditación conjunta, todo el equipo, con unas palabras de ánimo al inicio de la jornada, ¿no? Que podamos ejercer esta actividad que nos ancle en lo que vamos a hacer en el día de hoy, nos prepare para esto, nos va a ayudar muchísimo. Y al finalizar, el hecho de poder tener reuniones, quizás no todos los días, pero quizás al final de la semana, hacer un debriefing o un debriefing, donde podamos compartir lo que estamos viviendo, los sentimientos, las emociones que experimentamos, cosas que vemos que se pueden mejorar, y también felicitarnos, porque a veces somos muy críticos y necesitamos también tener en cuenta el cómo, lo bien que a veces hemos hecho ciertas cosas, ¿no? Y esto va a favorecer esa cohesión de equipo, de grupo, y la ventilación emocional. Apoyarnos en nuestros compañeros, en nuestras familias, aunque a veces
tenemos miedo, ¿no?, de llegar ahora, si trabajamos ahí en primera línea, contagiados y poder contagiar a nuestra familia. El comenzar el día con un discurso interno y externo positivo, optimista, no de Mr. Wonderful, todo happy flower, ¿no?, pero sí realista y sí benevolente conmigo y compasivo conmigo. El generar esa mirada, esa actitud bondadosa y comprensiva, creo que es importante en estos momentos. El permitirnos estar vulnerables, el permitirnos llorar, el permitirnos conectar con el dolor, consolarnos, el hablar de ello y compartirlo. Por favor, utilícennos a los profesionales de salud mental y nosotros también utilizaremos a nuestros compañeros cuando nos haga falta, porque hay también un estigma a la hora de ser sanitario, ¿no?, de ser profesional, y es como si yo digo que necesito ir al psicólogo y compartir esto, parece que ya no estoy capacitado para ejercer mi profesión. Esto se ve mucho en situaciones de emergencia y catástrofe, ¿no? Lo vemos sobre todo en cuerpos policiales, en cuerpos de bomberos, por ejemplo, que luego a posteriori están teniendo una serie de sintomatología de trauma, pero yo soy fuerte, yo puedo con esto, a mí me han preparado para esto. Y esto es importantísimo, el que nos permitamos tener un espacio, de seguridad para poder elaborar todo lo que nos ocurre. Cuidarnos también de estas noticias, como decíamos antes, sacar nuestro sentido del humor, ojo, con cuidado y siempre dentro de una coherencia, ¿no? Pero esto nos puede ayudar a veces, ese humor negro a veces nos ayuda a liberar emociones y tensiones, y cuando el paciente o el usuario, la persona conocida, fallezca, podemos proponer este tipo de rituales de los que hemos hablado hoy, están en la guía más específico, y también en la guía hemos propuesto una carta, un modelo de carta de condolencia, incluso cómo realizar una llamada para dar malas noticias. Hay un protocolo redactado que ustedes lo tienen ahí para ustedes y que, como siempre, es una propuesta, una sugerencia a llevar a cabo, pero que a nosotras nos ha funcionado y a los equipos con los que hemos trabajado también. Y las familias lo van a agradecer, ¿vale? Bien, para cerrar ya, madre mía, no me lo puedo creer que hayamos llegado al final. Sí que quiero agradecer con ustedes este compartir, este espacio, este tiempo, estas horitas que hemos estado aquí desde la distancia, pero también tan cerquita los unos de los otros. Y me gustaría cerrar con esta poesía, ¿no?, que hizo Gloria Plaza, una de nuestras compañeras, la psicóloga, ¿no?, que lleva, una de nuestras psicólogas que lleva el proceso de duelo en La Rioja. Y Gloria es una fantástica escritora y sobre todo es una fantástica versadora, ¿no? Cuando lee estos poemas, de verdad, su voz dulce nos embriaga a todos y nos parece que nos pone como una curita aquí, ¿no? Entonces parece que nos duele un poquito menos cuando ella habla. Hoy lo voy a decir yo por ella. Está dedicado a las manos. En España, todos los días, mientras duró el confinamiento, a las 8 de la noche, hora peninsular, aquí en Canarias somos una hora menos, que no por eso somos menos, a las 7 de la tarde se aplaudían las ventanas, no solo para agradecer a los sanitarios, sino a todas aquellas personas, cajeras de supermercado, barrenderos, todas aquellas personas costureras que estaban en esos trabajos de primera línea y de primera necesidad en este tiempo. Bien, dice así, para cerrar y no dilatarnos más. Manos, qué importantes nuestras manos en nuestros días. Manos que regularmente hemos de lavar y desinfectar. Manos que hemos de cubrir con guantes para no transmitir, para no infectarnos con este virus que de repente se nos ha metido en casa y apartado de nuestros familiares, amigos y conocidos. Manos que curan y cuidan, que asisten, que reparten, que empujan camillas o conducen ambulancias, coches de policía o camiones de reparto. Manos que reponen, que pesan, que atienden, que cosen batas o mascarillas. Manos que limpian, que desinfectan, que sacan nuestra comida de la tierra. Manos que atienden el teléfono para escuchar al que pena. Manos sobre el teclado de un ordenador organizando el caos. Manos enguantadas que con un apretón dan un último adiós.
y al atardecer, manos que aplauden todas a la vez por todos aquellos que durante el día están al pie del cañón, prestándonos sus manos y más que eso, manos que se convierten en instrumentos de comunicación con nuestros vecinos, donde nos decimos que no estamos solos, que nos necesitamos, que resistiremos, manos que aplauden una contra la otra, creando una ola de gratitud que recorre nuestras calles y ciudades. Dicen que los aplausos son los nuevos abrazos. Así lo sentimos nosotras. Aplaudámonos mucho y esperemos que pronto, con nuestras manos, podamos hacer un mundo mejor. Desde el equipo Comorevi hacia Chile, hacia todas estas personas que están hoy aquí y estos profesionales que tanto desde España como desde Chile y desde tantos países son estas manos, tantas personas ayudando a poder estar y superar esta situación, les damos un fuerte aplauso para ustedes, para nosotros. Y con esto terminamos la sesión de hoy. Muchas gracias, Nuria, muchísimas gracias. Transmitirte todas las palabras que fueron también manifestando a través del chat, para también poder entonces transmitirte a ti y a todo el equipo esta tremenda generosidad que han tenido, el agradecimiento justamente, la guía en un primer momento, ¿cierto? También lo que hemos ido entonces conociendo a través de tu presentación. En fin, ¿cierto? Demasiadas gracias, ahí han llegado muchos comentarios a través del chat, también tenemos hartas preguntas, nosotros también nos anticipamos con Nuria y acordamos que justamente si el tiempo se hacía poco, porque también sé que hiciste malabares para poder condensar toda la información, ¿cierto? En este poquito tiempo que teníamos, así que ahí con Nuria vamos a trabajar justamente en las preguntas más frecuentes que surgieron, ahí también hubieron muchas preguntas sobre trabajo grupal, que yo sé que tú tienes mucha experiencia también Sí. en ello, entonces también ahí lo que nos vamos a comprometer entonces en trabajar en un pequeño documento de preguntas frecuentes y lo vamos también a mandar junto con la presentación y el material, ¿cierto?, que Nuria nos ha compartido a todos los correos entonces de las personas que se inscribieron en el formulario de registro. Así que Nuria, reitero los agradecimientos, espero que también esta sea la primera oportunidad, ¿cierto?, de poder seguir compartiendo, también a través tuyo, reconocer también el trabajo que muchos colegas acá en Chile están realizando, también tenemos Sí. acá tremendos especialistas también, tremendos profesionales que trabajan ¿cierto?, en acompañar procesos de fin de vida y también procesos de duelo, así que también reconocer, ¿cierto?, a través tuyo esa labor que sabemos también que están con alta carga de trabajo. Y también para todos los participantes agradecer, ¿cierto?, nuevamente al acompañarnos en este día martes, nos quedan ya los últimos minutitos. Recordar que para los que también tuvieron que, ¿cierto?, retirarse, todo va a estar siendo subido a canal de YouTube, ahí también nos llegaron varios comentarios que en el horario, ¿cierto?, no pudieron asistir, pero afortunadamente vamos a tener este canal, ¿cierto?, en YouTube para poder entonces visitar a posterior. Y recordar entonces que los martes y los jueves tenemos estos ciclos abiertos que son justamente para poder compartir experiencias, para compartir herramientas, para poder también acompañar a los equipos en este momento, y así también entonces, también es forma de proteger la salud mental, ¿cierto? A la medida también que nos sentimos con mayores herramientas, nos sentimos también mejores preparados, también es una forma de cuidado para los equipos, para los profesionales, y también entonces esa ha sido una de las finalidades de estos ciclos de teleconferencias que estamos teniendo con el tremendo apoyo de Total Digital, que no se me vaya nunca un martes sin agradecer a todo el equipo que nos está apoyando tras bambalinas, con la gestión, con la difusión, y también, ¿cierto?, con poder cada semana encontrarnos entonces en este espacio. Así que con eso, Nuria, creo que nunca va a ser suficiente los agradecimientos, ¿cierto? Ya pudimos entonces poder tener esta sesión y atentos a todo entonces al envío de la información, nos comprometemos dentro de una semana aproximadamente poder también ir resolviendo estas preguntas frecuentes, trabajarlas con Nuria y le vamos a quitar un poquito más de tiempo para poder entonces transmitirles también las principales respuestas a estas preguntas. Así que, Bueno, Nuria. desde mi parte, bueno, decirles que aquí me tienen. Como decía en toda la charla, estoy aquí para ti, Belén, para Chile, lo que necesiten, vamos, en la medida de nuestras posibilidades, vamos haciendo. Y agradecida tanto yo, como decía al principio, y el equipo Comorevi, de que nos hayan invitado a estar aquí hoy con tantas personas
y el poder transmitirles, como decía, un poquito de luz en nuestro trabajo, que era acompañar de alguna manera no solo a los dolientes, sino también a los profesionales. Y bueno, creo que lo hemos logrado y nos sentimos muy satisfechas en ese sentido. Yo creo que ya nos podemos morir en paz, utilizando este sentido del humor, que también viene bien. Pero bueno, y de verdad me he sentido muy bien con la plataforma, con todo, muy arropada por ti, por tu equipo, muy arropada por Chile. Me han estado llegando mensajes a través de las redes sociales de personas que han estado en la charla, que me siguen, y yo impensable que me sigan desde Chile, pero bueno, que cuando quieran yo me voy a comer un completo con un pisco sour. Buenísimo. Sin problema ninguno. Es que tengo amigos chilenos y se nota, ¿eh? Y ya los he probado, está muy rico. Buenísimo, Nuria. Bueno, y ahí también siguen llegando los mensajes, agradeciendo también, como también toda tu humildad, tu sencillez también y el sentido del humor que también se agradece en estos días, ¿cierto? Que tan necesario es. Entonces, con esto ya nos vamos despidiendo. Le agradecemos la tremenda participación. Hoy día nuevamente tuvimos ahí capacidad máxima, 580 aproximadamente participantes conectados, y sabemos que muchos más también van a poder conectarse posteriormente a la grabación. Así que los invitamos al día jueves. Tenemos nuevamente un tremendo tema para poder trabajar, ¿cierto? Las teleconferencias de los días jueves son los mismos links. Siempre nos llegan muchas esas preguntas: ¿a qué link conectarnos? Son todas las semanas los mismos links. Y lo importante también es que se vayan registrando en el formulario, porque así podemos enviarles toda la información que comprometimos en cada teleconferencia. Así que nos despedimos, enviamos un gran abrazo a la distancia, que todos están bien y seguros en sus casas, y lo mismo para sus familias. Así que un abrazo, un beso a todos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.